Vayamos a lo económico. 9:29 de la mañana. Yuri Rabasa, analista de mercados. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo reacciona el mercado a la llegada de Trump? Parece que hoy hay caídas, pero muy leves. Me llama la atención el oro, si nos puedes contar algo más también de por qué ese movimiento de subida por encima de los 2.700 con fuerza. Me llamó la atención el movimiento de Bitcoin y luego la pérdida que ha tenido, ¿no? o la rebaja que ha tenido también desde que empezó a hablar Donald Trump. Si nos puedes ver un poco cómo es la fotografía para el mercado, Yuri. Sí, estamos viendo la reacción a lo que es el primer día de Trump con esas órdenes ejecutivas y con un mercado que está muy pendiente de esos primeros pasos, ¿no? Hemos visto efectivamente el Bitcoin en máximos, la firma de esos aranceles y cierta volatilidad en algunos de los activos, ¿no? Hemos visto que ha cumplido sus primeras promesas clave de campaña, que han generado esa mezcla para unos de optimismo y de preocupación para otros en los mercados globales, y coincidiendo con el cierre de mercados por ser festivo en Estados Unidos, por el festivo de Martin Luther King. Hemos visto, como digo, el Bitcoin alcanzando ese nuevo récord, lo voy a mostrar ya en pantalla. Durante unas horas llegó muy próximo hacia a los 110.000 dólares, para posteriormente retroceder con fuerza, con mucha volatilidad. Actualmente está en los 102.000, está tanteando esa resistencia, está tanteando ese máximo, que a medida que lo tantea lo va desgastando, ¿no? Probablemente la reacción que hemos visto de esa resistencia en el Bitcoin se deba a que en un primer momento, al no ver órdenes ejecutivas relacionadas con el mundo cripto, pues el sector puede haberse visto algo defraudado, ¿no? Pero bueno, es muy pronto, solo han pasado unas horas, y lo que está claro es que su estrategia de medio y largo plazo parece que va a apoyar este tipo de activos, y estamos viendo iniciativas legislativas en algunos de los estados importantes de Estados Unidos, en el cual pues también van a apoyar este tipo de posturas respecto a las criptos, aunque llevará cierto tiempo porque tienen otras prioridades en sus agendas, ¿no? Respecto al oro que me preguntabas, pues efectivamente lo estamos viendo repuntar, pero tampoco está siendo un repunte brusco, volátil, sino más bien, si te fijas, toda esta rama alcista que estamos viendo desde aproximadamente Navidad, desde aproximadamente el día 20, pues simplemente está continuando su curso, y yo lo veo más bien como que continúan las posiciones de cobertura hacia un estado de inflación que ni mucho menos está controlado. Seguimos viendo las inflaciones subyacentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, excesivamente altas, de hecho por encima de lo que es la inflación general, ¿no? Si nos vamos al crudo, bueno, pues estamos viendo ese repunte, tras ese repunte estamos viendo el inicio de una corrección, tocó los 80, el crudo americano, y ahora mismo está en los 76, y seguimos con esa franja lateral, con ese movimiento lateral que llevamos desde el verano aproximadamente, entre los 80, los 70, pero por el momento con esos movimientos, como digo, laterales, ¿no? Va a ser muy interesante ver cómo abre hoy Estados Unidos después del cierre de ayer. Por el momento los futuros de ayer en el S&P 500 subieron algo, aunque no demasiado, y en el día de hoy está dibujando una cierta vela. Si nos fijamos, me acercaré para verlo mejor, para ver este tipo de patrón de vela. Aquí lo podemos ver, es una vela más bien alcista, esa forma de martillo que tiene, una vela alcista, cerca de esa resistencia de los 6.100 del S&P 500, con lo cual me lleva a pensar que es probable que veamos cierta volatilidad alcista a la apertura del mercado de Wall Street hoy, pero aún así está por ver, ¿no? Si se produce ese ataque a los 6.100, quizá veamos un cierto movimiento alcista, y una continuación de toda la tendencia de medio y largo plazo que estamos viendo en la bolsa americana. Y refuerza este argumento el hecho que estamos viendo también los tipos de interés, las tasas, mejor dicho, el bono a 10 años, las rentabilidades del bono a 10 años, caer en los últimos días, ¿no? Ya comentábamos en nuestro análisis de la semana pasada el hecho de que cuando vemos la tasa del bono americano a 10 años por encima del 4,5%, solemos ver correcciones en el S&P 500, y el hecho de que se esté colocando y se esté acercando desde arriba hacia abajo a ese 4,5%, pues me lleva a pensar que se puede producir un ataque alcista, ¿no? Por parte de las bolsas europeas, pues nuevo impulso alcista en Alemania, más que por la base económica, más bien por el hecho de que probablemente sigamos viendo bajadas en los tipos de interés en Europa, y probablemente veamos un parón en las bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, que se quedará probablemente la Fed en estado de espera para ver las nuevas medidas cómo afectan
en Estados Unidos a la inflación, y mientras podemos ver el IBEX totalmente lateral, sin demasiada direccionalidad, y un dólar que sigue ganando fuerza. Ha tenido algo de volatilidad en el día de ayer, pero la tendencia bajista del euro dólar y por lo tanto alcista del dólar continúa, y será interesante ver cómo reacciona también el dólar yen a lo largo de esta semana, porque se espera una probable subida de tipos de interés del Banco de Japón, que podría apuntar a un cierto fortalecimiento del yen tras esta debilidad que lleva teniendo en el largo plazo, ¿no? Muchísimas gracias. Yuri Rabasa, analista de mercados. Yuri, buen día, buen negocio. Buen día, buen negocio y buen viaje. Gracias.